Esa noche, la cena familiar se sentía insoportablemente fría. A pesar de las risas y de la comida bien preparada, una sombra se cernía sobre la mesa. Mi hijo, que solía ser el centro de nuestras celebraciones, estaba distante, absorto en su teléfono, como si las palabras que cruzábamos no tuvieran peso. Y lo que más me dolió fue su indiferencia. Yo, un padre enamorado de su familia, me quedé parado frente a un espejo que reflejaba mi propia desesperanza. La calidez de las risas, el aroma del pavo recién horneado, todo parecía un eco distante, un recuerdo borroso que agonizaba en el fondo de mi pecho. Las miradas de mi esposa trataban de atar los fragmentos de la noche, pero la brecha entre nosotros era palpable. Los años pasan como un río caudaloso, llevándose consigo momentos que se creían eternos. Cuando miro hacia atrás, recuerdo la alegría que alguna vez llenó nuestro hogar, cuando cada celebración traía consigo la promesa de unidad. Pero aquella noche, el ambiente se tornó denso. La conversación titubeó y el aire se embriagó de un silencio insoportable. El dolor acumulado en mi pecho se agolpó y supe que había algo quebrado entre nosotros, algo que no podía ignorar más. Las risas y las palabras se convertían en frío, y me sentía como un espectador en la vida de mi propio hijo. Al día siguiente, una llamada silenciaria vino a romper el delicado hilo de mi vida. Eran las primeras horas de la mañana cuando sonó mi teléfono. Con el cielo aún vestía un tono grisáceo. La voz temblorosa de mi nuera trajo consigo una tormenta. No está bien, necesita a su padre. Su esposa me encontró en el aeropuerto, llorando, y en sus ojos vi todo lo que temía. Era un abismo de desconsuelo y miedo. Ella me habló de su angustia, de la presión que él sentía, de las noches en que, a pesar de lo que el mundo veía, se encerraba en su soledad. Recorrí esa mañana las calles que parecían desmoronarse, cuestionándome a cada paso sobre dónde había fallado. La imagen de mi hijo desvaneciéndose en su propio mundo, demasiado absorbido por su realidad, golpeaba cada pensamiento. En un instante, como si el tiempo se detuviera, me enfrenté a la cruda realidad de la distancia que se había tejido entre nosotros. Aquella llamada fue el despertador que me empujó hacia la acción. Me sentía como un hombre en la penumbra, buscando la manera de pilotar un barco a la deriva. Al recordar aquella cena, las risas se entrelazaban con las palabras que jamás llegué a pronunciar. Era el momento en que al otro lado de la mesa, los rostros se sonreían sin saber que el verdadero amor se había marchado. Nos habíamos olvidado de lo más importante, escucharnos. Durante años, había creído que dar todo lo material que podía otorgar a mi familia era suficiente para mantenernos unidos. Pero en ese esfuerzo, fui ciego a los gritos silenciosos de mi hijo, a sus luchas internas que parecían insignificantes en comparación con los obstáculos que enfrentó la vida diaria. El remordimiento desbordaba mis pensamientos. ¿Cuántas veces evité confrontar sus silencios y cuántas más me refugié en mis propios temores? La mañana avanzaba y mis pasos me guiaron al umbral del hogar que habíamos construido juntos. A pesar de las paredes que alguna vez habían guardado risas y secretos, ahora se sintieron como una prisión del pasado. Cuando llegué al aeropuerto, el clima era denso y la niebla envolvía el horizonte. Me detuve un momento y respiré profundamente, anhelando que cada inhalación trajera consigo una resolución. Durante años, había desplazado la culpa a un rincón oscuro de mi mente, pero ahora la reflexioné como una realidad que debía afrontar. La pregunta resonaba en mi corazón. ¿Era capaz de romper el ciclo del silencio y la indiferencia? Cambiar toda mi vida había sido lo más fácil, pero repararla, eso era un desafío que amenazaba con desgarrar aún más las costuras de una relación marchita. Al acercarme a la terminal, mi mente giraba en ciclos de recuerdos, fechas de cumpleaños olvidadas, momentos de los que había estado ajeno, palabras que nunca se pronunciaron. La imagen de mi hijo sonriendo como un niño pequeño antes de asumir la carga del mundo se apoderó de mis pensamientos. ¿Dónde se había escondido aquel niño, alegre y despreocupado? Mientras mi corazón se llenaba de valentía, también lo hacía de sudor frío al tomar la decisión de enfrentar lo que había estado oculto. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía sembrar una semilla de cambio en el presente. La culpa había encontrado un asiento inquebrantable en mi alma, y era el momento de sacudirme de las sombras. En ese instante,
El sonido del teléfono rompiendo mi trance me devolvió a la realidad. La voz de mi nuera en el altavoz imploraba mi atención. Comprendí que la vida no esperaba, que el amor puede ser un camino doloroso, pero que también es el único camino que vale la pena transitar. Mi destino se reclamaba ante mí. Estaba dispuesto a sanar las heridas y, sobre todo, aprender a escuchar. A partir de esa mañana, todo cambiaría. El primer paso hacia la reconciliación comenzaría dentro de mí. La fragilidad de la vida y el amor me dejaron una verdad clara. Nunca es tarde para enfrentarse a los ecos del pasado y terminar de una vez por todas con la indiferencia. Mirando hacia atrás, recordé la calidez de nuestra familia en tiempos mejores. Las risas en el patio durante las tardes de verano eran ecos de una felicidad compartida. Recuerdos de barbacoas en la terraza, donde el humo del asador se entrelazaba con las risas de mis hijos, inundaban mis pensamientos como una dulce melodía. Mi hijo, con sus ojos brillantes y su risa contagiosa, solía correr entre los juegos de los amigos, su alegría era el corazón pulsante de nuestra casa. Entonces, éramos un todo, un equipo unido, avistando un futuro que parecía prometedor. Era evidente que la vida nos sonreía y nos abrazaba con su calidez. Mientras observaba aquellos recuerdos en mi mente, la nostalgia se transformaba en un torbellino de emociones. La vida simplemente había cambiado. El tiempo, cual ladrón sigiloso, se lo había llevado todo. En su infancia había sido más que un padre. Había sido un compañero, un guiador en su camino, pero algo comenzó a tambalearse. El trabajo, las responsabilidades y la atracción por alcanzar logros me alejaron de lo más esencial, la conexión diaria, el diálogo y la comprensión. Había sido un hombre que siempre había trabajado duro, convencido de que proporcionar lo mejor para mi familia era suficiente. Pero ¿qué es lo suficiente cuando se trata de amor? Los años se convirtieron en un tranvía rápido que se había alejado de mí, llevándose consigo las oportunidades de escuchar las inquietudes de mi hijo. Recuerdo una tarde, hace 5 años, cuando me senté en su habitación, tratando de hablar sobre sus estudios y sus sueños. Mi voz se perdió entre el estruendo del mundo exterior, mientras él solo miraba la pantalla de su computadora, absorto en un universo que no entendía. Esa rutina se repetía, y en mi terquedad de no querer reconocer la distancia que se había creado, simplemente dejé pasar el tiempo. Silencié mis preocupaciones bajo la premisa de que todo estaba bien. Sin embargo, sabía, en el fondo, que las palabras no dichas eran como espinas ocultas en un jardín marchito. Cuando mi hijo se convirtió en adolescente, su carácter fue cambiando. La risa que una vez llenó cada rincón de nuestra casa se fue apagando. La presión de la vida y las expectativas que inicialmente le había impuesto con la mejor de las intenciones resultaron ser un peso inaguantable para él. Las sonrisas se volvieron escasas y las conversaciones se agotaron en preguntas rutinarias sobre la escuela y los deberes. Las inquietudes se convirtieron en un vacío que nos fue alejando cada vez más. Mientras más intentaba acercarme, más me daba cuenta de que me perdía en mi propia incapacidad de entender sus luchas. Entonces, llegó un momento en que ya no habíamos compartido risas, ni aquellos complicados silencios que ayudan a cimentar relaciones. Luchando entre mis propios conflictos, me pregunté si lo que había hecho como padre había sido lo correcto. Intenté ser el mejor padre, el que siempre había soñado ser, pero mi enfoque me había llevado a ignorar los verdaderos matices de la vida familiar, la importancia del diálogo, del estar presente de manera genuina y no solo físicamente. Reflexionando en la tranquilidad de esa mañana en el aeropuerto, comprendí que la indiferencia que había crecido como un susurro entre nosotros se había convertido en un grito ensordecedor. El dolor y el resentimiento acechaban cada rincón de nuestras interacciones. Ya no eran solo palabras no dichas, eran silencios atronadores que habían creado muros entre mi hijo y yo. Mirando hacia el futuro, me encontraba ante la encrucijada de tener que sanar no solo mi alma, sino también la relación con mi hijo. La vida presentaba una oportunidad de reconstrucción y me embargaba la responsabilidad de dar el primer paso. En aquellos momentos de introspección, decidí que era momento de un cambio radical. La mañana se iluminó con un nuevo sentido de propósito. Ya no quería vivir más en la sombra de la culpa ni del rencor.
Estaba listo para asumir la responsabilidad de ser la voz que buscara el entendimiento perdido. Eso significaba abrir la puerta a la vulnerabilidad, dejar que mis sentimientos emergieran a la superficie y ser honesto acerca de mi deseo de mejorar nuestra relación. Recogí mis pensamientos y los tejí en un plano de acción. El compromiso de escuchar y entender, de estar presente en cada momento y de dar valor a los sentimientos de mi hijo, se volvieron mis objetivos. Por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de abrazar nuestras vulnerabilidades pareció brillar con luz renovada. No era solo un lugar para pedir perdón, era un espacio donde tanto él como yo podríamos ser escuchados. El deseo de salir de este ciclo me llevó a la conclusión: sanar no solo era restaurar, era también construir de nuevo con un corazón abierto. Con cada día que pasaba, me encontraba dispuesto a enfrentar a mi hijo, a hablar, pero no solo hablar, sino escuchar. En mi mente, amarré la idea a la convicción de que cada conversación abriría la puerta hacia la sinceridad, donde cada palabra no solo sería un intento de redención, sino también de generar empatía. Los recuerdos del tiempo perdido empezaron a transformarse en pasajes hacia la reconciliación. La búsqueda de esa conexión olvidada se convirtió en mi nueva esperanza y sabía que cada paso daría vida a una relación renovada. La calidez de aquellos días reflejaba lo que en esencia había permanecido firme a pesar del dolor: el amor. Después de esa reveladora mañana en el aeropuerto, la atmósfera en mi hogar comenzó a cambiar de forma sutil, pero significativa. Aunque el silencio aún pesaba, una ligera brisa de esperanza empezaba a hacer frente a la tormenta que había dominado nuestros corazones durante tanto tiempo. Sabía que debía actuar, y pronto. La decisión de enfrentar a mi hijo tomaba forma en mi mente como un mantra repetido. No más evasivas, no más silencios. El día llegó. Con él, una mezcla de nervios y determinación. Sentí la presión en mi pecho y las palpitaciones en mis manos, que temblaban levemente mientras me preparaba. Recorrí la librería del barrio, buscando un libro que pudiera servir como puente entre nosotros. Una forma de abrir una conversación que, debido a las palabras olvidadas, se había vuelto casi imposible. Encontré un pequeño libro sobre las relaciones padre-hijo, repleto de anécdotas y reflexiones que me parecieron adecuadas. Aunque corría el riesgo de sonar demasiado sentimental, sabía que era momento de sacar a la luz mis intenciones. Al regresar a casa, la idea de esa charla permanecía en mi mente. Opté por cocinar un plato que a mi hijo le encantaba, su pasta preferida. Mientras la preparaba, cada ingrediente se mezclaba con mis pensamientos sobre lo que tenía que decir. Tenía que encontrar la forma de desarmar la barrera entre nosotros, y el amor manifestado en cada bocado podría ser el primer paso. La tarde llegó, y mientras la mesa se vestía para una cena diferente, mi corazón estaba lleno de incertidumbre y esperanza. Mi hijo llegó, y su rostro, visible de cansancio tras un día largo, me hizo recordar a aquel niño que siempre estaba lleno de energía y risas. Quería que esa mezcla de emociones pudiera envolverlo, pero noté que la distancia aún era un espacio palpable entre nosotros. Lo invité a sentarse, y cada gesto que hacía parecía una danza entre el miedo y el amor. Cuando finalmente nos sentamos a cenar, de nuevo, un silencio pesado se cernía sobre nosotros. La pasta humeante ocupaba el centro de la mesa, pero las palabras no parecían capaces de atravesar la muralla que nos separaba. Sin embargo, en lugar de sentirme derrotado, decidí que era el momento de hablar. Tenía que abrir el camino hacia la verdad. «Hijo», comencé con voz temblorosa, «ha habido tantas cosas que no hemos dicho». Los ojos de mi hijo se levantaron, y aunque aún había distancia, noté un destello de curiosidad en su mirada. Se inclinó un poco hacia adelante, como si quisiera escucharme más de lo que la indiferencia le había dejado. Me armé de valor. Le conté acerca de mi lucha interna, la tormenta de pensamientos, las noches en las que me despertaba pensando en lo que había pasado y en lo que había hecho mal como padre. Le hablé de la culpa que pesaba en mi pecho y de mi deseo genuino de reconstruir esa relación que ambos anhelábamos. Le expliqué cuánto me dolía verlo distanciarse y cuán importante era para mí volver a conectar. El silencio se hizo pesado, pero esta vez no era incómodo. Mi hijo se quedó mirando su plato,
y en su silencio comprendí que las palabras estaban en su mente, listas para fluir. Sentí como si el tiempo hubiera perdido su significado, y la vulnerabilidad nos envolvía como una manta caliente. Después de unos segundos, respiró profundamente y comenzó a hablar. «Desde hace tiempo me siento perdido», confesó con voz temblorosa. «Nunca supe cómo decírselo. La presión en la escuela se ha vuelto abrumadora y tengo miedo de decepcionarte. A veces pienso que si no me ves no te dolerá tanto». Sus palabras resonaban en mí como un eco y me hicieron entender que aquello que había creído que era indiferencia resultó ser su forma de defenderse, un mecanismo de protección construido tras la presión de cumplir con expectativas que sentía que nunca podría alcanzar. Escuchar a mi hijo sin interrumpir, sin juzgar, se convirtió en un ejercicio de humildad y dolor. Cada palabra que salía de su boca era como un ladrillo que caía, fragmento por fragmento, de la muralla que nos había separado. Mis propias inseguridades emergieron, así como mis propias luchas con la culpa por lo que veía como el fracaso de ser un padre presente. A medida que avanzaba la conversación, cada emoción compartida fue tejiendo un nuevo entendimiento entre nosotros. La comida, que al principio era el centro de nuestra atención, quedó en un segundo plano mientras nuestras palabras creaban un espacio de conexión honesta. Aquella noche, la espera y la ansiedad de ambos se convirtieron en un espacio donde pudimos liberarnos de nuestras cargas. Mis intenciones de acercarme a él no solo se manifestaron en la cena, sino que también se elevaron en la sinceridad de nuestra conversación. A medida que la noche avanzaba, mi hijo comenzó a abrirse más, compartiendo sus expectativas, preocupaciones y miedos. Cada frase suya era una revelación que cortaba las ataduras de la incomunicación y el recelo. Al final de la cena, observé a mi hijo con una mirada renovada. Por primera vez en mucho tiempo, lo veía con claridad, sin los filtros de expectativas o rencores. Era un joven que estaba luchando por encontrar su lugar en un mundo que a menudo se sentía vasto y abrumador. La incomodidad de la conversación no se había desvanecido, pero sentí que cada palabra compartida entre nosotros impregnaba la atmósfera de una nueva intimidad. Estábamos en un proceso de sanación. Mientras nos dirigíamos a la sala, mi hijo se giró hacia mí y dijo: «Gracias por hablarme, papá. No sé cómo hacer esto, pero me gustaría intentarlo». Sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y esperanza, y su corazón se abrió a la posibilidad de una relación más rica. Prometí que a partir de ahora estaría aquí, escuchándole, brindándole el apoyo que necesitaba. No quería ser solo su padre, sino también su guía y su refugio. Esa noche se convirtió en un hito poderoso en nuestra relación. Los muros que habían dominado nuestro hogar comenzaban a desmoronarse, dejando espacio para el amor y la comprensión. Había un nuevo propósito en nuestras vidas, en el que ambos deseábamos construir un camino hacia adelante. No sería un camino fácil, pero la valentía de abrirse y compartir nuestras verdades había creado un vínculo que, aunque frágil, era imborrable. Estaba decidido a ser parte activa de su vida, a conocer sus altibajos y a disfrutar del simple placer de pasar tiempo juntos. El amor no siempre es perfecto, a veces está marcado por malentendidos y silencios, pero ahora, después de tantas dificultades, sabíamos que era posible revivir esa conexión que ambos anhelábamos. En cada conversación futura, en cada risa compartida y en cada lágrima derramada, estaríamos ahí el uno para el otro, dispuestos a abrazar no solo nuestras vulnerabilidades, sino también nuestras fortalezas. Todo había cambiado, y estábamos en la senda hacia la redención, listos para enfrentar lo que la vida nos ofreciera. Con el paso de los días, el ecosistema de nuestra relación fue transformándose lentamente, como la lluvia suave que finalmente hace florecer las semillas enterradas en la tierra. La conversación de aquella noche se convirtió en el cimiento de un nuevo amanecer en nuestra casa. Cada día que pasaba, dedicábamos unos momentos a hablar sobre nuestras experiencias, risas y anhelos. Esos diálogos, aunque simples, fueron cargados de significados profundos, llenando aquellos espacios vacíos que antes eran inhabitables. Recuerdo una tarde en particular, cuando decidimos repasar un viejo álbum familiar que había estado guardado en un rincón del desván. Con cada página que pasábamos, imágenes de momentos felices comenzaron a resurgir,
recobrándome la alegría y la tristeza de los años pasados. Allí estábamos, yo con un cabello más negro y espeso, joven y lleno de sueños, mi esposa radiante y nuestro pequeño hijo en sus brazos, dormido y sereno. Mirar aquellas fotografías era como ver fragmentos de una vida rica en amor que habíamos permitido desvanecerse en la rutina. Mi hijo sonrió al ver esas imágenes. «Papá, ¿recuerdas aquella vez en la playa?», preguntó. «Construimos el castillo de arena más grande que haya visto», continuó, su voz llena de nostalgia y alegría. Mientras hablaba, podía ver cómo los recuerdos eran un puente entre su niñez y su presente. En ese instante, supe que había que seguir avivando ese fuego interno, el deseo de conectar más y más en cada oportunidad que se presentara. Así que decidí proponer un plan. «¿Qué te parece si hacemos una excursión a la playa este fin de semana? Quizás sea bueno recordar lo que solíamos hacer juntos». Sus ojos brillaron con entusiasmo. «Sí, por favor, me encantaría eso». Su respuesta fue una pequeña victoria para mí, un signo de que el camino hacia la reconciliación podía estar pavimentado con nuevas experiencias compartidas y recuerdos por crear. Así fue como el sábado se convirtió en una celebración en la costa. Me sentí como un joven padre otra vez, confiado y lleno de alegría mientras recorríamos la playa. Mis pasos, al principio titubeantes, se ajustaron al ritmo natural de la arena bajo mis pies y la risa de mi hijo resonaba como música en mis oídos. Decidimos construir no solo un castillo de arena, sino varios, cada uno simbolizando un momento de nuestra vida juntos. En el intermedio de construir torres y muros, las conversaciones surcaron temas que antes parecían imposibles. Hablamos sobre sus aspiraciones educativas, sus miedos sobre el futuro y las inseguridades que lo habían acosado en los últimos años. En uno de esos momentos, mientras recogíamos conchas en la orilla, me detuve y le dije: «Hijo, siempre quise que supieras que no importa lo que elijas hacer en tu vida, siempre estaré orgulloso de ti. Solo quiero que seas feliz». Sus ojos se encontraron con los míos. Este era un momento crucial. Quería que comprendiera que la aceptación y el amor incondicional deben ser la base de nuestra relación. «Gracias, papá», respondió, su voz llena de sinceridad. «A veces siento que hay tantas expectativas sobre mí y me asusta». Sin dudarlo, tomé su mano. «Las expectativas pueden ser pesadas, pero nunca son más importantes que tu felicidad, y siempre serás suficiente para mí, tal como eres». En ese instante, sabía que estas palabras no solo eran un alivio para él, sino también para mí, un recordatorio de que el amor verdadero implica soltar las cadenas que nos hemos impuesto. Tras algunas horas de risas, juegos y recuerdos, fue el momento de regresar a casa. Mientras caminábamos hacia el coche, la puesta del sol pintaba el horizonte de tonos dorados y rosados, y en mi corazón sentía que cada uno de esos colores simbolizaba una página nueva de nuestra historia. Esa tarde, la playa había sido testigo de algo poderoso, el renacimiento de una conexión que creíamos perdida. Llegamos a casa con la satisfacción del día bien aprovechado. Mientras nos acomodábamos, me sentía esperanzado por lo que el futuro podría seguir deparando para nosotros. En los días que siguieron, continuamos construyendo nuestra relación. Nos enfrentamos a viejos resentimientos y nuevas inseguridades. Había algo liberador en hablar abiertamente, algo que había sido un lujo en el que ambos habíamos dejado de creer. Sin embargo, en medio de este despertar, el pasado no dejaba de acecharme como una sombra persistente. Los recuerdos dolorosos de los momentos en que fallé como padre regresaban con mayor frecuencia. Reflexionaba cada noche sobre los fracasos y mis decisiones erradas, pero también comprendía una realidad. El arrepentimiento no necesariamente debía ser un peso, podía ser una motivación para el cambio. Así que decidí que debía pedirle perdón a mi hijo por los momentos que le fallé y por los silencios que tanto nos habían lastimado. El momento llegó una noche, mientras estábamos en la sala viendo una película. Al finalizar, tomé un profundo aliento, preparándome para compartir algo importante. «Hijo», inicié, «hay algo que siento que debo decirte». Me miró con atención. «Sé que a veces no he estado a la altura de tus expectativas, ni he sido el padre que necesitabas. Lamento mucho los momentos en que estuve ausente,
cuando lo único que querías era que estuviera contigo. Siento que mis silencios y mis acciones gritaron más que mis palabras. Lo miré a los ojos, buscando su reacción, y vi cómo su expresión cambió lentamente. Era una mezcla de sorpresa y comprensión. Papá, te agradezco por decirme eso. Significa mucho saber que lo reconoces. También hay momentos en que me comporté mal y me gustaría pedirte disculpas por no haberte hablado antes. Esta respuesta fue un golpe de gracia. En ese espacio privado y acogedor, ambos nos liberábamos de los lastres del pasado. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y entendí que habíamos llegado a un punto crucial en nuestra sanación. Nos abrazamos, permitiendo que el llanto purificara esas emociones represadas. Como padre e hijo, nos prometimos seguir construyendo sobre esta nueva base de apertura y comprensión. A partir de ese momento, decidimos que nuestras vidas no serían solo un reflejo del pasado, sino un lienzo donde podríamos pintar nuestro futuro, lleno de matices de amor y honestidad. En cada paso que tomáramos, nos recordaríamos que el auténtico valor de nuestra relación raizaba en la capacidad de escuchar, de aprender y, sobre todo, de perdonar tanto el uno al otro como a nosotros mismos. La vida había comenzado de nuevo, y yo estaba listo para abrazarla con el corazón abierto. Con el paso de los días, el ambiente en nuestra casa se transformó completamente. Aquella conversación, tan cargada de emociones, marcó un antes y un después en nuestra relación. Cada martes, al sentarnos a hablar, las palabras fluyeron como un río que había estado represado demasiado tiempo y finalmente se liberaba, trayendo consigo frescura y vida. Comenzamos a compartir anécdotas y experiencias de nuestras vidas que antes parecían insignificantes, pero que, al ser contadas, encontraban un sentido nuevo y profundo. Una tarde, mi hijo expresó su interés por la fotografía. Papá, siempre he pensado que una imagen puede capturar momentos que se nos escapan, dijo con un brillo en los ojos que me recordó al niño que solía ser. Sentí que esa chispa de interés era una vía perfecta para conectar más. Así que, sin pensarlo dos veces, le propuse explorar la ciudad un fin de semana, cámara en mano. Hagamos una aventura fotográfica, capturaremos lo que veamos y con ello crearemos nuestra propia historia, le dije. A su rostro llegó una sonrisa genuina y en ese instante supe que habíamos encontrado un puente hacia una nueva forma de comunicarnos. Así comenzó nuestra tradición de los sábados de exploración. Cada semana nos aventurábamos por calles que creímos conocer, pero que a través del lente de su cámara revelaban matices que no habíamos visto antes. Con cada clic parecíamos ir construyendo no solo un álbum de fotos, sino también un álbum de recuerdos compartidos. Durante esos paseos mis preguntas se volvieron más específicas, mis inquietudes más abiertas. Discutíamos sobre la vida, la juventud y los sueños. Compartimos risas, buscando la luz que se filtraba entre los árboles, y caímos en la cuenta de que el pasado era solo un horizonte, no un ancla que nos pesara. Un día, mientras capturábamos el movimiento de un anciano que paseaba a su perro, mi hijo me dijo: «¿Sabes? Siempre pensé que la vida tenía que ser perfecta, pero me doy cuenta de que las imperfecciones son lo que la hacen real». Ese día, las lecciones de vida fluyeron naturalmente entre nosotros. Nos detuvimos a tomar un café en una pequeña cafetería y en medio de sorbos y risas no pude evitar compartirle mis propias experiencias en la búsqueda de la perfección. Te prometo que la vida no siempre será fácil. Habrá días oscuros, pero son esos momentos los que nos moldean. Lo importante es que estamos aquí uno para el otro, sin importar lo que venga, le dije, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en la base de nuestra relación renovada. Sin embargo, mientras avanzábamos, comenzó a cernirse sobre mí la necesidad de pedir perdón una vez más. Había heridas del pasado que no podían desaparecer solo con palabras de aliento y actividades compartidas. Una noche, mientras revisábamos las fotos que habíamos tomado, me senté junto a él y con el corazón en la mano, decidí hablar. «Hijo, hay algo más que quiero que sepas». Sentí como el aire se volvía denso, pero continué. «Quiero disculparme por no haber estado presente en los momentos que más me necesitaste, y también por los silencios que hicieron que te sintieras solo. Debí haber hablado más,
y escuchado mejor. Él se volvió hacia mí, una chispa de comprensión reflejada en sus ojos. Eso significa mucho, papá. A veces yo también fallé. No me abrí contigo porque pensaba que no ibas a comprenderme, me dijo con voz suave. En ese instante, una ola de alivio recorrió mi ser. Habíamos creado un espacio seguro donde la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza compartida. Terminamos abrazados, llorando como si liberáramos todo el dolor que habíamos guardado. Nos prometimos que a partir de ese día seguiríamos articulando nuestros sentimientos sin temor a ser juzgados. La esencia de nuestra conexión se cristalizaba en nuestra disposición a ser honestos, a perdonarnos mutuamente y avanzar hacia un futuro donde la comunicación se convertiría en el eje de nuestra relación. A medida que los sábados pasaban, nuestras exploraciones y nuestras conversaciones se enriquecían. A través del lente de mi hijo, la vida adquirió nuevos colores, más vivos y luminosos. El pasado, aunque aún presente, ya no nos definía. En cambio, elegimos enfocarnos en la belleza del presente y las posibilidades del futuro. Su crecimiento no solo era un regalo para él, sino también para mí, más consciente y agradecido por cada instante que pasábamos juntos. Así, nos convertimos en arquitectos de nuestra historia compartida, un relato que se aumentaba con cada sonrisa y cada desafortunada. La vida era un lienzo en blanco, y estaba decidido a llenar cada métrica con trazos de amor, perdón y entusiasmo. Juntos seguíamos caminando, un paso a la vez, hacia la luz de un nuevo amanecer, conscientes de que el viaje estaba lejos de terminar, pero seguros de que habíamos encontrado el camino correcto. La vida continuó su rumbo, pero nuestras perspectivas se habían transformado radicalmente. Cada sábado, con la cámara en mano, me sentía más conectado a mi hijo, no solo como padre, sino como compañero de aventuras. Durante una de nuestras exploraciones, decidimos visitar un antiguo parque del vecindario, un lugar donde solíamos ir cuando él era pequeño. Al caminar por los senderos cubiertos de hojas caídas, las memorias afloraron, evocando risas y juegos que parecían pertenecer a otro tiempo. Recuerdo la vez que casi caí en esos arbustos, bromeó señalando un matojo que parecía tan temido en su infancia. Su risa era contagiosa y yo no pude evitar unirme, contándole anécdotas de aquellos días. Esa capacidad de recordar juntos nos permitió tejer un hilo invisible entre nuestro pasado y nuestro presente, uniendo las piezas de nuestra relación que habían estado dispersas. A medida que pasaban los meses, las charlas se volvieron más profundas. Un día, mientras tomábamos un descanso en una banca del parque, mi hijo compartió sus miedos sobre su futuro. No sé si estoy eligiendo bien mi camino. A veces me siento perdido, admitió, con la voz apenas un susurro. En ese momento, entendí que, aunque habíamos hecho progresos, aún había sombras que necesitaban ser iluminadas. Es natural sentirse perdido, hijo, respondí, tratando de infundirle un poco de paz. Lo importante es que te permitas explorar y que no tengas miedo de equivocarte. Esa es la esencia del aprendizaje. No eres el único que se ha sentido así. Yo también pasé por dudas similares en tu edad. Mis palabras parecieron calmarlo y traer claridad sobre su propio viaje. La fotografía se convirtió en un refugio para él, pero también un espejo que reflejaba mis propios temores y frustraciones. Me di cuenta de que a veces seguía proyectando mis expectativas sobre él, deseando que su camino fuera diferente del mío. Aprendí a soltar esas inseguridades y a abrazar su autodeterminación. Dame una oportunidad para hacerlo a mi manera, me había dicho en una de nuestras charlas. Esa frase resonaba en mí cada día más. Un sábado, decidimos aventurarnos a un festival local, una explosión de cosas coloridas, música y sonrisas. Mientras él capturaba inquietas escenas festivas, yo me dejé llevar por la atmósfera. En ese entorno vibrante, nos encontramos con un antiguo amigo, quien se acercó a saludar. Te he visto en fotos en las redes sociales. Está genial lo que estás haciendo con tu hijo, exclamó, refiriéndose a nuestras aventuras fotográficas. Esa intervención me hizo reflexionar sobre cómo nuestra relación había pasado de ser un terreno lleno de malentendidos y resentimientos a un camino de confianza y amor. Agradecí el momento y la oportunidad de reconocer lo lejos que habíamos llegado.
Mi hijo sonreía, y aunque no siempre era fácil, había aprendido a aceptar la atención que recibíamos. Con el tiempo, me sorprendí dándole espacio. Un día, mientras revisaba las fotos que él había tomado, noté que una imagen en particular resaltaba entre todas. Era de él en medio de un grupo de amigos riendo a carcajadas. Esa imagen encapsulaba la esencia de su felicidad y libertad. Fue entonces cuando comprendí que mi papel había cambiado. Ya no era solo el guía, sino un aliado, un apoyo en su viaje hacia la madurez. La comunicación fluía naturalmente. En una conversación sincera, le compartí cómo mis propias experiencias me habían llevado a ser más abierto y a aceptar mis errores. A veces, hijo, las lecciones más valiosas provienen de nuestras propias decepciones. No te sientas mal por tropezar, le dije. Su respuesta fue directa. Me alegra saber que estás aquí para guiarme, sin presión. Así se formó un ciclo de apoyo mutuo. Aprendíamos el uno del otro, compartiendo el conocimiento y las experiencias tanto de mis errores como de sus hallazgos. Cada charla y cada aventura fueron un paso más hacia la creación de un vínculo sólido. Los sábados se transformaron en algo sagrado para nosotros, una promesa de conexión y comprensión. Reflexionamos sobre lo que habíamos aprendido y en lo que deseábamos trabajar. Así, el miedo al futuro, que antes podía haber sepultado nuestra comunicación, se convirtió en un renace de oportunidades en la exploración de lo desconocido. En cada canapé de imágenes había un mensaje de amor y esperanza. Finalmente, mientras observábamos el atardecer en uno de nuestros paseos más recientes, no podía evitar sentirme agradecido. Habíamos llegado a un nuevo amanecer, uno que prometía más aventuras y recuerdos por crear. Así, juntos continuamos, dispuestos a enfrentar lo que viniera, sabiendo que, juntos, podríamos construir no solo un pasado feliz, sino un futuro lleno de luz y amor. Con el paso de los meses, nuestras vidas se llenaron de momentos significativos, y los sábados se convirtieron en el motor de nuestra relación. Cada salida era una obra de arte que pintábamos juntos, y cada paso que dábamos me hacía sentir que, finalmente, estábamos escribiendo una historia de reconciliación y entendimiento. Sin embargo, la vida, como siempre, es impredecible, y pronto se presentó un desafío que pondría a prueba todo lo que habíamos construido. Una tarde, mientras revisábamos algunas fotos de una reciente escapada a la playa, mi hijo recibió un mensaje de un amigo que lo dejó pensativo. Le vi la expresión cambiar y pude sentir la tensión en el aire. Después de un momento, se volvió hacia mí y dijo: «Papá, necesito hablarte de algo». Su voz era diferente, un eco de la inseguridad de antaño. Sentí un leve estremecimiento, sabiendo que no todos los temas eran fáciles de abordar. «Claro, hijo, ¿qué ocurre? Estoy aquí para escucharte», respondí con un tono que pretendía infundir calma. «Es sobre mi amigo, Diego. Me dijo que iba a hacer algo peligroso, algo que no me siento bien haciendo, pero no sé si decirlo a alguien más», confesó, su mirada llena de incertidumbre. En ese instante, comprendí que su dilema no solo era sobre la lealtad a un amigo, sino también sobre su propia integridad y sus valores. Era un momento decisivo. Es una situación complicada, pero lo más importante es que tú te sientas cómodo con tus decisiones. Recuerda que a veces la lealtad no es solo proteger a alguien, también puede implicar hacer lo correcto. Respondí, sintiendo la importancia del peso de mis palabras. Si realmente crees que está en peligro, considera las consecuencias. A veces, ser un buen amigo significa también guiar a alguien que puede estar tomando un camino equivocado. Mi hijo me miró con ojos grandes y pude ver cómo procesaba mis palabras. En su interior, debatía entre la amistad y la responsabilidad. «No quiero que me vean como un traidor si decido hablar», murmuró. Su angustia era palpable, y en ese momento comprendí la profundidad del desafío que enfrentaba. «Entiendo tus temores, pero la verdad tiene su propio peso. A veces debemos elegir el camino más difícil para proteger a quienes queremos, aun cuando eso pueda ser impopular», le dije, intentando brindarle una perspectiva más clara. «La vida no es fácil, hijo, y aprender a tomar decisiones difíciles es parte de crecer. Si decides actuar, estaré aquí para apoyarte». Después de largas horas de discusión en las que pesé cada palabra cuidadosamente,
finalmente decidió que debía hablar con un adulto de confianza sobre la situación de Diego. Sentí una mezcla de orgullo y miedo. El orgullo surgía de ver que mi hijo estaba en el proceso de convertirse en un hombre íntegro, mientras que el miedo brotaba del hecho de que esta decisión lo expondría a una serie de reacciones que podría no estar preparado para enfrentar. El día que decidió hablar, se lo llevó una tormenta de ansiedad. Esa mañana, cualquier vestigio de la alegría de nuestros sábados se desvaneció en aire. Lo observé mientras se preparaba, sintiendo que la vida nos estaba presentando un nuevo desafío. Le recordé que la valentía no siempre se expresa con palabras grandilocuentes, sino en esos momentos en que elegimos hacer lo correcto, aunque asustados. Cuando volvió a casa, su rostro reflejaba una mezcla de alivio y agotamiento. «Lo hice, papá. Hablé con el profesor», dijo, pero el peso de la incertidumbre seguía presente en sus ojos. «No sé qué sucederá ahora, pero siento que hice lo correcto». Lo abracé con fervor, sintiendo cómo cada palabra de apoyo parecía tejer un hilo más en el tapiz de nuestra relación. «Hijo, eso es lo que importa. La integridad a veces significa tomar decisiones difíciles, y hoy has dado un gran paso hacia la persona que quieres ser». La comunicación que habíamos cultivado a lo largo de estos meses había preparado a mi hijo para enfrentar este desafío, y así nuestra relación se iba fortaleciendo en cada decisión. Poco a poco, el miedo fue cediendo ante la confianza y la calma. Con cada paso que tomamos juntos en el camino hacia este nuevo capítulo, nos convertíamos en mejores versiones de nosotros mismos, reflejando el amor y el respeto que habíamos tejido juntos desde la honestidad. Así, en medio de desafíos y decisiones difíciles, destacaba una verdad fundamental: el amor y la comunicación pueden convertir las tormentas de la vida en oportunidades de crecimiento. Sabía que, aunque el camino no siempre estaría libre de obstáculos, juntos construiríamos un futuro donde la confianza y el entendimiento serían nuestras mejores herramientas en la búsqueda de lo que es correcto. Los días pasaron, y aunque la vida se tornaba más tranquila, lo que habíamos vivido juntos seguía resonando entre nosotros. La experiencia con Diego se convirtió en un hito en la vida de mi hijo. No solo fortaleció su carácter, sino que también cimentó nuestra conexión. Cada sábado, nuestras charlas fluían con una sinceridad renovada, como si cada palabra pronunciada fuera un ladrillo en el edificio de un futuro nuevo. Al acercarse el Día del Padre, noté que mi hijo guardaba un aire de expectativa. Se le iluminaban los ojos cada vez que pensaba en cómo celebrarlo. Yo también quería hacer algo especial, y así decidí escribirle una carta que expresara lo que significaba su presencia en mi vida. En ella quería imaginar cada una de nuestras vivencias, desde los instantes de alegría hasta los momentos difíciles que habíamos superado juntos. Cuando llegó el día, una mezcla de nervios y emoción me invadió. Pasamos la mañana jugando, riendo y creando recuerdos. La conexión que habíamos forjado era palpable. Al caer la tarde, le entregué la carta. «Quiero que la leas en un lugar que te haga sentir bien», le dije, sintiendo cómo el peso de mis pensamientos se liberaba en ese gesto. Pronto, vi su expresión cambiar mientras leía. Las palabras que había escrito resonaban, y al terminar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá, esto significa mucho para mí», dijo, su voz casi quebrada por la emoción. En ese instante, comprendí que el amor y la comunicación habíamos cultivado finalmente brotaba en ambos, convirtiendo nuestras historias en una. Su sonrisa, plena de ternura, me impresionó. La vulnerabilidad que antes había sido un bloque se transformó ahora en una fortaleza compartida. Aprendimos que, a veces, los mensajes más profundos no necesitan ser dramáticos. Surgen de las simplezas de la vida diaria. Pasaron los días y juntos reflexionamos sobre el legado familiar. Una tarde, decidí llevarlo a un viejo colmado que había sido parte de mi infancia. Me senté con él y le compartí anécdotas de mis padres, historias del amor que nos unió a través del tiempo. «El amor se manifiesta de muchas formas, hijo», le dije. «A veces es solo estar ahí, aunque no tengamos las palabras exactas». Aquella visita al colmado se convirtió en un viaje arraigado en las emociones. A través de mis relatos, él conectó no solo conmigo, sino con su propia historia. «¿Y tú qué aprendiste de mí?», me preguntó.
Esa pregunta lo tomó por sorpresa y al darle la vuelta a la situación, le hice entender que había crecido gracias a su valentía y a su búsqueda de la verdad. Al final del día, mientras caía la noche, no podía evitar sentir que habíamos alcanzado un lugar en el que el pasado y el presente coexistían en una armonía renovada. La confianza entre nosotros florecía, y aunque sabíamos que la vida continuaría trayendo desafíos, también sabíamos que habíamos creado un lazo fuerte que podría resistir cualquier tormenta. Así, cerramos un capítulo, pero abrimos otro. Con fe en lo que está por venir, seguimos construyendo un camino donde la verdad, el amor y la comunicación serían nuestras principales herramientas. Habíamos aprendido a enfrentar nuestras inseguridades, a expresarlas y, sobre todo, a valorarnos mutuamente. Al final, la lección más valiosa era clara. El amor efímero de un padre y su hijo puede convertirse en un faro de luz en las noches de incertidumbre. Con cada paso que dábamos juntos, sabíamos que éramos los arquitectos de nuestras propias vidas, y a través de esta travesía compartida, habíamos encontrado un hogar en el entendimiento mutuo y en la conexión que nunca se rompería.